facebook.com/en su punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos, y bueno, vamos a continuar esta noche pues haciendo todo lo que el Eterno nos vaya a decir, y para eso empezamos pues orando. Ahí donde está vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con cada uno de nosotros, agradecidos, Padre eterno, por todo lo que vas haciendo en nuestra vida. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo lo que estamos haciendo. Te pedimos, amado Dios, que en esta noche tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar, a cada uno de mis hermanos. Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Papito amado, en esta noche, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y abre nuestros oídos, abre, Señor, todos nuestros oídos para que podamos hablarte, para que podamos temerte, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor, y hacer tu voluntad. Que esta noche seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, no seamos nosotros, Señor, simplemente haciendo las cosas, sino tú hablándonos y enseñándonos por qué camino ir, cómo hacer las cosas. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria, Señor. En el nombre de Jesús iniciamos contigo, papá. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues y en esta noche iniciamos la reunión de los chones. El día de ayer hemos estado hablando pues de cosas importantísimas. Veíamos pues eso de la consagración, ser consagrado, algo que es muy pero muy importante en este tiempo, pues es estar entendiendo de que pues como pueblo de Dios somos un pueblo apartado, apartado para Dios. Hablábamos también del voto de consagración como tal y veíamos pues que todo lo que es para el Eterno no deberíamos mezclarlo absolutamente con nada, porque pues lo que es del Eterno solamente es para Él. Así que hablando todas estas cosas, aprendiendo todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, el día de hoy pues vamos a continuar hablando de todas las cosas que el Eterno quiere que pues que hablemos, y que en este tiempo Dios nos está mostrando y nos está guiando para que estemos limpios y pues podamos hacer su voluntad. Así que en esta noche a todas y cada una de las personas que estén ahí, que Dios los bendiga. Y bueno, esta noche estamos con Daniel. Shalom, hermanos, muchas bendiciones, que la paz del Eterno abunde en cada hogar, en cada familia. Su amado Espíritu Santo, su precioso y maravilloso Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, tocar cada vida, a cada uno de ustedes que de verdad está disponiendo su tiempo, está disponiendo su corazón, su mente, sus pensamientos para recibir la palabra del Eterno, para recibir ese, ese mensaje de amor, ese mensaje de arrepentimiento, de Teshuvah que nos está dando este tiempo. El Eterno pues pueda llegar ahí como el Eterno quiere que llegue, así como habíamos leído alguna vez, pues de como su palabra, pues que no va a volver vacía, sino va a dar el fruto y va a provocar que suceda aquello que el Eterno está, eh, que Él quiere que suceda, aquello que Él ha planeado, aquello que Él espera, pues que cambie en nosotros, y que de verdad pues todas estas sus palabras, todas estas cosas que vamos aprendiendo día a día puedan transformar nuestras vidas, puedan transformar nuestros corazones, que no sean solamente palabras que las oímos y las olvidamos, sino que sean palabras que de verdad las recibimos con nuestros oídos, las recibimos con nuestra mente y nuestro corazón, pues y tengan una transformación en nuestra vida, que se note el cambio, que se note el fruto de esta semilla que el Eterno está sembrando en nosotros, que es su palabra, de esta nueva vida, de este camino distinto, muy distinto al que alguna vez habíamos aprendido, que el Eterno nos está enseñando a andar, esta senda antigua, esta senda de santidad y de justicia por la que el Eterno nos va llevando, que de verdad pues nosotros estemos firmes, caminando, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él, alabándole con nuestra obediencia, con nuestra forma de vivir, con todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, que de verdad podamos obedecerle al Eterno y vivir pues de verdad como primogénitos, como hijos consagrados al Eterno, dedicados a Él, apartados para Él, que todo lo que venga de nosotros, todo lo que salga de nosotros, pues sea fruto solamente del Espíritu Santo, que no sea nada adulterado, que no sea nada alterado, nada cambiado,
nada reemplazado, sino solamente las palabras de vida que estamos recibiendo del Eterno. Nada adulterado, nada cambiado, eso es pues importante en este tiempo, y una de las cosas que empezamos a ver en todo lo que está en la palabra de Dios es pues que Él de verdad nos está llamando a un tiempo de Teshuvah, un Teshuvah pues que es bien pero bien importante. Así que pues en este tiempo cada uno de nosotros necesitamos hacer la voluntad del Eterno, y esto es volverse hacia Dios. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros pues deberá dejar el mal camino por el que andaba y seguir la senda del Eterno, porque eso es lo que nos está llamando pues en este tiempo precioso, pues el Espíritu Santo. Recordemos que estamos pues muy cerquita, pero muy cerquita ya de pues en principio de las fiestas, diría, y pues también del tiempo de Teshuvah, del tiempo de arrepentimiento pues que se tiene que tener para poder entrar a las fiestas. Estamos en un tiempo de preparación para esta temporada tan pero tan importante que el Eterno nos ha llamado pues a que tengamos, y este tiempo es tan pero tan bello que pues nosotros no debemos distraernos, ni tampoco debemos olvidar que pues debemos llegar limpios, santos a toda esta temporada, porque pues hay una temporada de fiestas. Pues mucha gente pues no logra tal vez, o todavía no conoce, si es que es la primera vez quizás que nos está oyendo, no conoce pues esto de las fiestas del Eterno. Normalmente cuando pues nosotros pues no conocíamos nada del Padre, no sabíamos de que las fiestas pues estaban establecidas por Dios, y son temporadas que pues el Eterno ha establecido y están en su palabra, que debemos cumplir. Y pues si recuerdan cuando Moisés pues estaba delante del faraón, le dice una cosa: quiero pues llevar a que mi pueblo celebre fiesta. Y esto son unas palabras pues muy importantes, porque de verdad el Eterno nos está esperando para tener encuentro con Dios, a diferencia de lo que la mayoría podría entender de fiesta. Estas son fiestas no judías como algunos piensan, son del pueblo de Israel. No son fiestas que son inventadas por una religión, son fiestas que el Eterno ha propuesto desde el principio de tiempo, y que pues a este tiempo nos está diciendo que pues las celebremos. Estamos recuperando todo esto, sabiendo que el Eterno tiene muchas cosas, y pues ya falta casi nada para empezar el tiempo de Teshuvah, tiempo de arrepentimiento, tiempo de preparación para todo lo que el Eterno vaya a hacer. Es un tiempo muy especial que de verdad el Eterno pues nos recuerda. Ya estamos muy cerca de comenzar el tiempo de preparación, este tiempo de Teshuvah al que el Eterno nos llama, pues antes de las fiestas de las trompetas, y principalmente antes de la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Pues son días santos, son días que, pues como lo decías, Amparo, no es algo que se les haya ocurrido a los judíos, no es algo que se les haya ocurrido pues a algunos pastores, a algunos líderes, o que se hayan puesto de acuerdo a nivel mundial pues para hacer alguna fiesta. Tampoco la ha hecho algún rey, algún príncipe, algún emperador famoso y popular. Pues no, nada de eso. El Eterno mismo ha sido el que nos ha dejado estas fiestas, estos días santos de convocación. Han sido convocados por Él. Sabemos muy bien pues que el día que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, pues para ese tiempo el Eterno les había dicho: quiero que vengan a celebrarme fiesta. No era ni siquiera pues el pueblo de Israel que habían dicho: pues en agradecimiento vamos a hacer alguna fiesta, vamos a celebrarle y esto y el otro. No, era el Eterno el que les estaba llamando y les estaba convocando a un tiempo especial, un tiempo de consagración, de dedicación, un tiempo en el que podemos pasar tiempo con nuestro Creador, días especiales, días santos, días santísimos, en los que debemos estar en la presencia del Eterno. No es un día en el que nosotros vamos a buscarle y a ver si lo encontramos. Es un día en el que el Eterno nos está esperando, y cuando llegamos, Él es el que viene a nuestro encuentro. Y eso es lo especial de estos días. Ni siquiera es que Moisés los ha implantado, Él los ha planeado y ha dicho que pues era conveniente hacer encuentros, algún encuentro por lo menos 7 veces al año. No, no era ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham, que también celebraba fiestas sin que estén escritas. Lo podemos ver muy bien, incluso desde el Shabbat, que es una de las celebraciones también que se recuerda semanalmente, pues que estaba desde la creación del mundo. Y vemos que son pues días especiales, días en los que necesitamos prepararnos principalmente para este tiempo que se acerca, este tiempo de Teshuvah, un tiempo en el que necesitamos limpiarnos, necesitamos llegar a ese genuino arrepentimiento, entregarle todo al Eterno, olvidarnos
pues de nuestros problemas, olvidarnos de lo que está pasando en nuestras vidas, olvidarnos de cualquier cosa y empezar a buscar al Eterno con todo nuestro corazón para que podamos ser hallados por Él, pues como un pueblo santo, para que podamos ser, para que podamos alcanzar su misericordia, para que podamos alcanzar su favor, no a través de obras, no a través de sacrificios y de distintas cosas, sino entendiendo es que nuestro Padre, nuestro Creador es un Dios amplio, es un Elohim amplio en perdonar, alguien que está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a limpiarnos, pero Él quiere ver nuestro corazón dispuesto a cambiar, no quiere hacerlo a la fuerza, no quiere obligarnos a cambiar, no quiere que estemos ahí como esclavos, amarrados y a la fuerza, pues en estas celebraciones, en estas actividades. Y ni siquiera quiere que estemos a su lado ahí amarrados o esposados a Él, sino Él quiere que voluntariamente nosotros decidamos entregarle nuestras vidas, entregarle nuestro corazón, nuestra mente, y que en este tiempo de Teshuvah pues podamos arrepentirnos de todas esas cosas malas que hemos ido haciendo, que hemos ido viviendo, muchos malos pensamientos, muchas malas respuestas, malas palabras, muchas maldiciones, murmuraciones, amarguras, rencores, tantas cosas con las que nos hemos ido contaminando. Y pues es tiempo de alcanzar el perdón del Eterno, alcanzar su favor, pues no solamente de forma individual, sino incluso por nuestra nación, por nuestro país, por el pueblo de Israel, por todos aquellos que aún faltan, pues agregarse a este gran ejército que el Eterno está levantando, pues toda la casa de Israel por mucho tiempo ha quedado exiliada, han vivido pues dispersados por todas partes, y la casa de Judá también pues ha quedado, si bien reunida, no han sido dispersados por todo lado, pero aún así hay muchos que necesitan todavía abrir sus ojos, hay muchos que necesitan entender pues que el Eterno nos está llamando, que toda su palabra se va a cumplir, pase lo que pase, es lo único que va a permanecer. Vemos que son tiempos importantes, tiempos especiales en los que necesitamos entregarnos por completo a nuestro Padre. Totalmente de acuerdo, pues esto es algo que pues nosotros debemos ver, que es importante que nosotros entendamos. Tiempo de Teshuvah, pero ¿qué significará Teshuvah? Pues normalmente vemos que la palabra Teshuvah pues significa arrepentimiento, arrepentirse. Aunque pues es mucho más profundo que esto, pero pues veamos lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, pues nos humillamos delante del Eterno, cuando pues reconocemos alguna falta, pues tenemos que ir hacia el arrepentimiento. Sin embargo, una de las cosas que se ha podido ver en toda esta temporada es que la mayoría de las personas no hacen teshuvah. Lo que hacen pues es un remordimiento. Imagínense que de repente pues una persona encuentra pues infragantía a otra persona haciendo algo que no debe hacer. Normalmente pues la reacción que tiene el otro es una reacción de lo siento o no, no quise hacerlo y demás, pero pues en el fondo no es una reacción de verdad de arrepentimiento, de arrepentirse de todo lo que ha hecho. Normalmente pues la reacción es de mero remordimiento, es decir, pues porque no he ocultado esto mejor, ¿cómo es posible? Y ese es el problema que normalmente tenemos. Esta palabra, pues, que viene siendo Teshuvah, es mucho más profunda incluso que el arrepentimiento que nosotros conocemos, porque, pues, la verdad, pues, muchas veces nosotros no logramos reconocer esto. Y pues, cuando nos vamos, pues, a ver la palabra del Eterno, hay muchas palabras que nos hacen pues pensar en esto del arrepentimiento. Mateo 1:16, por ejemplo, nos va diciendo lo siguiente. Si nos vamos a la palabra del Eterno, podemos encontrar un montón de frases que nos dice de verdad que volvamos hacia Él. Y pues no tengo en este momento, a ver, vamos a, no es Mateo 1:16, sino a ver, voy buscando. Pero pues hay bastantes palabras donde pues lo que en realidad nos dice la palabra del Eterno es de que volvamos, de que nos convirtamos, conviértanse, esa es la palabra que nos va diciendo. Y en este tiempo nosotros tenemos que ver que de verdad hay un llamado a convertirnos, a pues a que nos convirtamos, que volvamos hacia la palabra de Dios. Y creo que necesitamos en este tiempo volver precisamente a eso, porque pues es necesario que nosotros nos convirtamos. De hecho, la palabra del Eterno dice, conviértanse a mí, conviértanse a mí. ¿Y qué es ese convertirse? Pues no es otra cosa sino que un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, pues también la Biblia nos habla de que hay algunas personas que no quieren definitivamente hacer eso, sino que pues muchas personas van haciendo otro asunto. Bueno, pues nos vamos a Lucas 1, pues ahí tenemos 16 y fíjense lo que empieza a decir lo siguiente. Está hablando acerca de
Juan el Bautista, pues vayamos a ver el contexto, pues es Lucas 1, desde el versículo 5, pues nos empieza a hablar de un sacerdote llamado Zacarías, que pues era de la clase de Abías, era la mujer de una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth, y pues no tenía hijos, ¿no? Pero ambos eran pues justos delante de Dios, irreprensibles en todo momento, que guardaban todo el mandamiento del Señor, pero no tenían hijos porque pues la mujer Elizabeth era estéril. Y ya estaban pues viejitos, los dos estaban viejitos. Y aconteció que pues después de algún tiempo Zacarías tenía que ministrar delante de Dios según el orden de su clase, porque había pues un sorteo que se realizaba y le tocaba pues en esa fecha y como tenía costumbre, pues tenía que ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y cuando estaba ahí adentro, pues se le aparece un ángel del Señor que estaba puesto a la derecha del altar y tuvo que verle y de repente se pone pues con lleno de temor Zacarías, porque fíjense que hasta ese tiempo, mucho tiempo, pues casi 400 años, pues no había palabra de parte de Dios. Era como un silencio, como un vacío, no se veía absolutamente nada. Pero de repente pues él empieza a decir y el ángel se le aparece y le dice las siguientes palabras. Vámonos a Lucas 1 desde el 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es interesante, pues yo jamás me había puesto a pensar en esto de que no beba vino ni sidra. Probablemente tenía pues también igual que Sansón pues un voto de Nazareo, no sé, la verdad, pero pues me parece interesante. Y lo que dice, pues aquí es mucho más interesante porque el versículo 16 dice algo tremendo, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Dios. Entendamos lo siguiente, fíjense que está hablando de Israel y está hablando de una palabra pues que tiene que ver muchísimo con Teshuvah y se conviertan al Señor Dios de ellos. Creo que pues una de las cosas que la gente ha malinterpretado en este tiempo es esta palabra conversión, porque mucha gente dice conviértete y pues en realidad lo que hacen es convertirse a una religión, estar pues en pos de una religión, pero pues aquí nos está hablando en principio de los hijos de Israel y nos está diciendo que se conviertan al Señor Dios de ellos. Y esto es muy importante porque pues para convertirnos es necesario la Teshuvah. Es de verdad importante entender esta palabra Teshuvah, pues que en algunos casos se ve traducida como arrepentimiento, pero pues no es esa la definición más precisa, no es algo, si bien es parte de la Teshuvah el arrepentirse, pues vemos que pues, el verdadero significado de Teshuvah es volverse, es darse la vuelta, dejar el pecado y volver nuevamente hacia nuestro Padre, hacia nuestro Elohim, y eso es lo que implica hacer Teshuvah. Por eso, pues cuando vemos el caso de Juan el Bautista, cuando le va diciendo, pues en el versículo 16, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Adonai su Elohim. Eso que estaba provocando Juan, que muchos vuelvan hacia nuestro Padre, que muchos vuelvan hacia nuestro Adón, pues ese proceso, eso, bueno, no es un proceso, esa decisión, ese giro, esa conversión, pues eso es el Teshuvah en el que uno decide volver al Eterno. Y no es cuestión simplemente de decir, pues ya yo vuelvo y aquí estoy. No, sino uno tiene que volver pues en una condición en la que está dispuesto a dejar el pasado, en el que está dispuesto a renunciar a todo eso que nos ha alejado pues en un principio del Eterno, que es el pecado, que nos ha alejado de su pacto, que nos ha dejado a que nosotros mismos nos hemos distanciado, pues la verdad, nosotros mismos le hemos dado la espalda a nuestro Padre y pues hemos preferido amar el pecado, hemos preferido amar la idolatría, la lujuria, el adulterio y tantas otras cosas más, prácticamente como lo dicen en los libros proféticos, pues hemos cometido adulterio con nuestro Padre, hemos cometido fornicación o prostitución con los ídolos, con las imágenes, pues que por mucho tiempo el Eterno siempre nos había recomendado que no hagamos ese tipo de cosas, pero ahora lo que quiere decir Teshuvah es que nosotros renunciemos a todas esas cosas, dejemos toda esa idolatría, todo ese pecado, toda esa eh, ese
esa contaminación que hemos tenido, pues todas esas cosas que nos han alejado del Eterno, pues que renunciemos ahora a todas esas cosas y estemos dispuestos a volver hacia nuestro Padre, estemos dispuestos a ir hacia Él y no simplemente pues para estar ahí un rato y luego irnos nuevamente a nuestra vida antigua, sino entender que ese Teshuvah significa que nos acercamos al Eterno pues con la intención de permanecer en Él, de hacer nuevamente su voluntad, de volver pues en algunos casos se ve como esta palabra se traduce como volver a un estado inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que en el inicio, pues cuando había sido todo diseñado, pues el hombre caminaba con Dios. Cuando había creado el Eterno a Adán, pues él estaba a su lado, él caminaba junto con él, estaba pues ahí en su jardín, en su paraíso, pues en una conexión directa con el Creador. Y esa es la intención de hacer Teshuvah, que nosotros podamos volver a nuestro estado natural, a nuestra verdadera naturaleza en la que el pecado pues no nos apartaba de nuestro Padre, no nos apartaba de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Y eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo, hacer Teshuvah, pues para volver a tener esa relación, a tener nuevamente esa conexión con nuestro Padre, que verdaderamente podamos depender de Él, que estemos en Él, que seamos uno con Él, y eso es lo que está buscando el Eterno, que nosotros hagamos este Teshuvah en este tiempo, que dejemos todas las cosas malas, todas las cosas negativas, todo el pecado, todo eso que nos ha alejado del Eterno, pues y ahora volvamos delante de Él y estemos dispuestos a ser obedientes, estemos dispuestos a estar junto con Él y principalmente estemos dispuestos a ser uno con Él. Importante ser uno con él, pues entonces es necesario convertirse. Pero pues esto, pues si bien es algo que pues por mucho tiempo se ha ido predicando, creo que pues muy pocas veces realmente se logra entender qué representa esta conversión. Alguna vez pues hablábamos acerca de esto y decíamos pues es que esto es dar un giro de 180 grados, es pues estar caminando en una dirección y darse la vuelta por completo. Y por mucho tiempo pues lo andábamos diciendo y decíamos es tener arrepentimiento genuino, es decir, pues no volver a las mismas andanzas y todo eso pues lo andábamos diciendo y sí, sí es cierto, sí es parte de todo eso, pero pues hay más cosas todavía. Y hay hay un asunto cuando empieza a explicarlo Yeshua y lo dice muy muy bien, si nos podemos ir a Lucas 15 pues vamos a ir viendo que pues cuando empieza esto de Lucas 15 empieza Jesús hablando de lo siguiente, empieza hablando de una parábola de la oveja perdida. Cuando empieza a hablar de la oveja perdida, pues lo primero que debemos entender nosotros es que estaba hablando de algo muy específico. Estaba diciendo en principio que pues les refiere a la parábola, ¿no? Vamos desde el 4 voy a leer y pues vamos a entender algunas cosas. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y ve tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y pues y aquí nos está hablando de eso, de una oveja perdida. Pues bueno, a propósito de eso, pues resulta, les cuento, haciendo una pausa sobre esto, les cuento lo siguiente, ¿no? Resulta que un misionero había ido pues a predicar a un lugar y pues el misionero solamente hablaba inglés. Como este misionero solamente hablaba pues inglés y no hablaba muy bien español, pues se para ahí al frente y dice, bien, aquí he venido he venido a predicar por una vieja podrida. Y pues se levanta una viejita de atrás y dice, aquí estoy, pero yo no soy una vieja podrida. Y bueno, lo que él realmente quería decir es que estaba predicando para las ovejas perdidas. Así que, aunque hay también personas que estamos así, como viejos podridos o viejas podridas en el sentido espiritual. Pero bueno, pues vamos. Siguiendo con todo esto, pues el asunto es el siguiente. El Eterno viene por una oveja perdida. Y fíjense que dice lo siguiente, y cuando la encuentra, pues la pone sobre sus hombros, sumamente gozoso, y se va con ella. Pues cuando empieza a decir esto, pues muchas veces nosotros decimos, uy, sí, yo era esa ovejita perdida, yo era esa ovejita, algunos incluso dicen, no, la ovejita negra, la que estaba así, la que estaba distinta de las demás y qué sé yo. Pero una de las cosas que no nos damos cuenta es que cuando está hablando de esto, pues se está refiriendo a los de Israel. Recordemos que pues siempre que se habla de ovejas se está hablando de todo Israel. Israel representa la oveja
Y pues está hablando aquí de qué. Básicamente, pues para entender esto hay que entender algo muy importante. Israel, como tal, siempre pues le hemos visto, digamos, como historias bíblicas. Todo el antiguo pacto lo hemos visto como historias así como que desordenadas y no lográbamos entender absolutamente nada. Pero pues cuando el Eterno empieza a revelarnos muchas cosas, nos damos cuenta que Israel es, pues son las ovejas. Y resulta que Israel pues se había dividido en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte, que pues significa la casa de Efraín también, y que pues por una desobediencia total que había hecho Salomón, de irse con varias mujeres, pues se decreta que se van a dividir. Y solamente permanece la casa de Judá, que pues es la casa del sur. Y en cambio la casa del norte, pues que también tenía ovejas, queda dispersada por todo el mundo, porque pues empieza Siria a tomarla y eso es todo eso está escrito en la Biblia y terminan siendo dispersados pero por todas las naciones. Entonces pues ahí podemos ver que hay muchas viejas podridas, digo, ovejas perdidas pues por todo lado, ¿no? Y ahí está el asunto que tenemos una cantidad de ovejas perdidas que están en todo, en todas las naciones y a partir de eso pues viene Jesús y dice pues que él viene por esas ovejas perdidas y que él tiene sumo gozo. Pero no solamente eso, sino que vuelve a decir esto y empieza a decir que viene por pues una moneda perdida. Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces fíjense que aquí nos empieza a hablar de un pecador que se arrepiente, nos empieza a hablar de una oveja perdida, pues, y de verdad nos empieza a hablar de todo lo que el Eterno viene. Y pues después de decir todo eso, pues empieza a aclarar esto mucho más y nos cuenta pues una historia. Y creo que esta es una de las mejores historias que pues mucho tiempo no la habíamos entendido. Y empieza a hablar del hijo pródigo y dice lo siguiente, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le reparto los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se ha perdido y es sellado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viniste tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Cuando vemos pues esta historia, vemos pues una historia pero muy muy interesante que pues por mucho tiempo no la entendíamos. Fíjense que en principio está hablando de dos hermanos, de un hermano mayor y un hermano menor. ¿De quiénes está hablando? Pues está hablando aquí
de las dos casas. Pues si se fijan bien, pues aquí podemos ver que pues está hablando de la casa de Efraín y de la casa de Judá, pues eso representan los dos hermanos. Y de hecho, pues en la casa de Efraín, pues básicamente le ha pedido al Eterno todos sus bienes y se lo ha ido a gastar con todo. Por eso es que ha sido dispersada por todas las naciones y ha quedado totalmente desamparado. Es de verdad una de las historias más impresionantes que uno puede entender, que uno puede llegar a comprender, pues ver que ese hijo pródigo, ese hijo que había desperdiciado todo lo que alguna vez el padre le había dado, todo lo que alguna vez había tenido, pues no lo ha desperdiciado simplemente pues perdiendo, haciendo malas inversiones, sino ha despilfarrado el dinero. Y como lo dice aquí, con prostitutas, quién sabe con qué más, y es pues la misma figura que se puede ver en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías y en el de Ezequiel, pues que es la casa de Israel la que había desperdiciado todas esas cosas, que había echado a perder pues toda esa bendición que el Eterno alguna vez había puesto sobre su cabeza, sobre sus manos. Simplemente pues había buscado sus propios deseos, había querido saciar sus propias necesidades, estaba enfocado solamente en lo que él quería, en lo que él necesitaba, y había dejado a su creador, había dejado a su Dios, había dejado a su esposo. Y eso es lo que ha hecho la casa de Israel, y vemos pues que aquí lo muestra pues en otra parábola, en algo un tanto diferente, pero que muestra la misma historia, muestra lo que en realidad ha pasado. Y esa casa de Israel, pues todos nosotros pues pertenecemos a esa casa de Israel, que hemos vivido en esa misma situación. Hemos hecho con nuestras vidas pues lo que nos ha dado la gana, lo que hemos querido. No nos ha importado ni obedecerle a Dios, ni cumplirle, ni buscarle, ni nada. Simplemente hemos vivido pues a nuestro antojo, como a nosotros pues nos parecía mejor, haciendo lo que nos daba la gana, y pues hemos desperdiciado nuestra vida. Hemos llegado al punto en el que ya no teníamos nada, no había con qué alimentar nuestro espíritu, no había con qué saciar ese vacío que tenemos dentro. Pues entre esos hay gente pues que por más dinero que tenga, por más fama, por más riqueza, por más popularidad que pueda tener, pues aún así sigue teniendo ese vacío, sigue teniendo pues un gran vacío dentro de él, dentro de su corazón, dentro de su alma, que no lo puede llenar con nadie. Trata de saciarlo con comida para chanchos, trata de saciarlo con cualquier vanidad, con cualquier fantasía, pues si nunca lo consigue, nunca lo va a lograr, por más de que codicie aquello que comen los chanchos, aquello con lo que se divierten muchas personas, aquello pues que supuestamente a muchas personas les hace felices, pues nada les llena ese vacío, hasta que recordamos que sí hay alguien que nos está esperando, que hay alguien que tal vez pues nos podría aceptar como siervos para que nosotros podamos estar nuevamente delante de él, y podamos, aunque sirviéndole, pues podamos estar cerca de él y no seguir sufriendo pues de ese gran vacío en nuestra alma. Y es lo que ha pasado con nosotros, es lo que hemos hecho como casa de Israel, y hay muchos que todavía están en ese proceso, que están abriendo sus ojos, están despertando, están dándose cuenta de que no tienen por qué seguir comiendo con los chanchos, no tienen por qué seguir sufriendo, seguir pasando esos problemas, esa crisis, si no necesitan volver a nuestro Padre, necesitan volver al Eterno, a nuestro Creador, aquel que es pues el que ha consagrado a todos sus hijos para que podamos estar junto con Él, y volviendo delante de Él, pues ese volver, ese, ese momento en el que el hijo pues se da cuenta de que su padre lo está esperando, en el que decide, toma la determinación y pone en su corazón eso de volveré a mi padre. Pues esa palabra específicamente es el Teshuvah, esa idea de volver a nuestro Padre, de entender que hemos pecado, de reconocer que nosotros nos hemos equivocado en todas nuestras decisiones, en todo lo que hemos hecho, y decidir volver delante de Él, pero no para que nos dé más dinero, no para que nos dé algo más y nuevamente volver a gastar, no para sobrevivir, no para hacer nuevamente lo que nos dé la gana en su casa, sino para servirle con ese corazón de querer ahora someternos a su voluntad, hacer lo que Él nos diga, a ser obedientes esta vez y no hacer lo que nosotros creíamos mejor. Ese es el proceso de Teshuvah, y es importante que lo entendamos, que lo veamos. Me gusta mucho porque está escrito en la Torah, es una palabra que el Eterno mismo nos dice en sus mandamientos, en sus instrucciones. Cuando vemos pues Deuteronomio 30, el versículo 10, pues justamente ahí se habla de las bendiciones y las maldiciones, las consecuencias que hay entre el camino que elegimos o las decisiones que tomamos. Dice el versículo 10: sin embargo,
Todo esto sucederá solo si prestas atención a lo que Adonai dice. Está hablando de las bendiciones. A lo que Adonai tu Elohim dice, para que obedezcas sus mandamientos y regulaciones que están escritas en este libro de la Torá. Si te vuelves a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Pues vemos que de verdad nos está hablando el Eterno para que volvamos, para que dejemos esa maldición, para que dejemos ese camino de muerte, ese camino de maldición y le busquemos a Él, nos volvamos a Él. Exactamente pues en esta parte cuando usa la palabra si te vuelves, en el hebreo pues usa la palabra teshuvah. Si haces teshuvah y vuelves, bueno, si haces teshuvah a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y es importante entender que Él nos da esta recomendación. Él sabía pues que iba a haber gente que iba tal vez seguir otros caminos, iba a desviarse tal vez por sus deseos, por sus pasiones, por sus gustos y por todo tipo de cosas, pues iba a elegir otros caminos. Pero aún así el Eterno nos da la opción y nos dice, si tú te arrepientes, si tú cambias, si de verdad decides volver hacia mí, volver al punto en el que éramos amigos, en el que yo era tu padre, en el que yo era tu esposo, yo era tu cuidador, tu guardador, tu protector, si vuelves nuevamente, pues vamos a restaurar todo, vamos a hacer nuevamente como estábamos en un inicio, como había sido planeado desde el principio. Eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que pues Él llora todos los días cuando vemos que en la parábola del Hijo Pródigo, pues el Padre le estaba esperando ansiosamente todos los días para el día en el que Él vuelva, pues tenía la esperanza de que su Hijo vuelva, no se queda así como que no le importara nada, no estaba así con la actitud de que sufra, que aprenda, al final pues ya es grande y tiene que aprender. No, Él no estaba así, Él estaba todos los días mirando desde su ventana esperando a que un día Él pueda hacer teshuvah y estar nuevamente delante de Él. Y eso es lo que sigue siendo nuestro Padre. Él está ahí esperando a que toda la casa de Israel abra sus ojos y todos puedan llegar a este tiempo de teshuvah. Importante esto que acaba de decir, la verdad a mí me emociona un montón porque pues siempre que había escuchado esto del hijo pródigo, pues siempre me imaginaba, ¿no? Que se trataba de una persona que pues de repente había conocido al Eterno, que quizás se había vuelto, digamos, pues hacia Dios y que luego se había ido y que luego volvía. Y siempre pensé que era una historia de retorno, pues en ese sentido solamente. Si bien pues es para todos, pero esto es mucho más profundo en el sentido de que pues de verdad es el padre hablándole al hijo, es el padre haciéndole conocer que pues en cualquier momento que el hijo quiera pueda volver, porque si bien pues vemos aquí al hijo pródigo diciendo he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y pues empieza a tener ese sentimiento en el corazón y aún estando lejos el padre lo ve, pues esta es en realidad la figura que nosotros empezamos a ver cuando toda la casa de Efraín es dispersada. De hecho, después de ser dispersada, pues lo que queda es lo que dice Deuteronomio, lo que acabamos de leer, que desde donde esté se convierta, se vuelva, tenga arrepentimiento, tenga teshuvah, volverse. Y parte de volverse pues es entender de que el Padre está llamando. Y hay un verso, un capítulo que a mí me encanta, y cuando empiezo a pensar en eso, en ello de verdad me emociono bastante porque pues lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros, como Él nos ve. Jeremías 31, 15 pues empieza a decir lo siguiente: una voz se oye en Ramá, lamento y endecha, es Rachel, que no cesará de llorar por sus hijos porque ya no están vivos. Pues está hablando de los hijos de Raquel, pues básicamente está hablando de los hijos de José, de la casa de Efraín, básicamente eso. Y dice, así dice Yahweh: detén tu llanto y tus ojos de lágrimas, porque tu trabajo será recompensado. Ellos regresarán de la tierra del enemigo. Es que pues toda la casa de Efraín había sido dispersada por todos, por todo lado, pero le dice, van a regresar de la tierra del enemigo y habrá un hogar perdurable para tus hijos, así le dice. Y escuchen esto, y estas son las palabras del Eterno. Estas son las palabras que el Eterno te está diciendo hoy. Y dice lo siguiente: yo he oído el sonido de tus lamentaciones, de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado como un becerro, no fue voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después de mi cautividad me arrepentí, y después que supe gemí por el día de vergüenza, y te mostré que yo llevé la vergüenza de mi juventud. Eso es lo que dice pues Efraín, empieza a decir las cosas. Fíjense que empieza pues a decir lo siguiente. La primera parte pues lo dice el Eterno, luego son parte de lo que dice Efraín, y aquí está lo que dice pues el Eterno como respuesta a todo esto. Dice lo siguiente: Efraín, mi muy amado hijo,
un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto me apresuraré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Yahweh. Prepárate, oh Sión, ejecuta venganza, miren a sus sendas, regresa, oh Virgen de Israel, por el camino que fuiste, regresa llorando a tus ciudades. Pues básicamente mira de lejos a su hijo Efraín y le dice: mi muy amado niño, pues mis palabras están en él, dice, yo ciertamente lo recordaré, por tanto me apresuraré a ayudarlo. Es que el Eterno, simplemente con ver que tu corazón ya se ha sensibilizado, simplemente que tú ya tienes esa forma de decir yo quiero volver al Eterno, que empiezas a entender que tú eres parte de Israel, parte de la casa dispersada, ya el Eterno desde lejos empieza a decir: ese es mi niño, yo he puesto mis palabras en él. Fíjense que ni siquiera es Efraín, ni siquiera es el hijo pródigo que tiene solo las palabras así, simplemente es que le da un poquito de lugar, y es el mismo Eterno que pone esa conversión genuina para volver a sus palabras. Y esto pues me encanta porque pues está hablando de nosotros, está hablando de la casa de Efraín. Y si saltamos un poquito hasta el 27, pues dice lo siguiente: aquí está los días, viene, dice Yahweh, que yo sembraré de la casa de Israel y la casa de Yehudá con cera de humanos y cera de animales. En ese tiempo, así como los vigilaba con intenciones de desarraigarlos, quebrantarlos, derribarlos, destruirlos y hacer daño, así entonces yo los vigilaré para edificar y plantar, dice Yahweh. Cuando esos días vengas, ellos ciertamente ya no dirán: los padres han comido uvas ácidas y los dientes de los hijos tienen dentera. Más bien, cada uno morirá en sus propios pecados. Los dientes de aquel que come uvas ácidas será el que tendrá dentera. Aquí está los días, viene, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano, los saqué de tierra de Misraín, esto es Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un tesoro para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo el Eterno con cada uno de nosotros. Fíjense que pues allí está hablando del hijo pródigo, que es la casa de Efraín, está hablando del hijo mayor, pues que es la casa de Judá, que todavía está ahí, aunque pues dice todo el tiempo yo he estado ahí sirviendo, no me han dado ni un cabrito. Por eso dice, porque pues no entiende que Jesús ha sido el que ha venido, no entiende que Jesús ha sido el Mesías. Pero fíjense la figura del Padre que está viniendo a unir todo eso y está llamando a sus fiestas, llamando a todo. Y cuando empiezo a entender eso, de verdad me emociono, y es tiempo de volver. Vuélvete a mí, dice el Señor, y esa es la palabra que en este tiempo ya se nos está diciendo. Es tiempo de hacer teshuvá, de volver a la palabra del Eterno, de entender de que no es esto al azar, sino que somos sus hijos, de que Él nos está llamando a un volver genuino hacia la palabra de Dios. El Eterno ciertamente nos está llamando, nos está buscando, Él es el que nos convoca. Pues este tiempo de Teshuvá, Él nos está diciendo: vuélvete hacia mí, vuelve, porque te estoy esperando, no estoy aquí deseando que estés mal, deseando que estés arruinado, no me complazco yo en verte sufrir. Y de verdad Él nos está llamando, Él dice: pues yo estoy aquí esperándote, yo estoy cada día pues esperando tu regreso. Me gusta mucho esa parte que habías leído, y en la Torah viviente pues eh, podemos volver a leerlo. Dice: Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente los recordaré, por lo tanto me apresuraré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Adonai. Prepárate, Sión, ejecuta venganza, miren a sus sendas, regresa, oh Virgen de Israel, por el camino que fuiste, regresa llorando a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vacilarás tu hija indómita? Porque Adonai ha creado seguridad para la nueva plantación, los hombres saldrán en seguridad, pues así dice Elohim, Elohim Sebaot, o Elohim de los ejércitos. Esta expresión aún será usada de nuevo en la tierra de Judá y en sus ciudades, después que yo haya regresado la cautividad. Bendito sea Adonai en este su monte santo. En ella vivirán juntos Judá y todas sus ciudades, el labrador y sus pastores saldrán con los rebaños. Porque yo he satisfecho toda alma sedienta y he llenado toda alma hambrienta. En este punto me desperté y miré alrededor,
pero había disfrutado mi sueño. Pues vemos que estaba Jeremías soñando, pero es importante pues lo que dice, el Eterno va a saciar toda alma, Él nos está esperando, no porque nos está esperando ahí con un lazo, con un látigo para castigarnos, no, Él nos está esperando pues con su misericordia por delante, porque Él nos ama, Él nos está esperando y nos ha estado esperando por mucho tiempo. Él es el que nos está llamando, Él es el que nos está convocando, Él es el que pues todos los días espera a que nos acerquemos a Él, espera que volvamos, espera que dejemos nuestro mal camino y nos volvamos hacia su senda, nos volvamos hacia su camino, hacia ese camino de santidad en el que alguna vez pues Él nos había planeado, Él nos había diseñado y Él nos va a saciar. Hay gente pues que no sabe por qué sufre, hay gente que no sabe cuál es el problema, que intenta hacer una cosa, intenta hacer otra cosa y al final pues cualquier cosa que haga pues nada le hace feliz, nada llena ese vacío en su corazón, en su mente, en su espíritu, porque no hay forma de llenar esos vacíos, ni siquiera el oro, todo el oro del mundo, ni siquiera toda la plata, toda la riqueza, ni todo el poder en la tierra, pues nada vas a poder saciar esas almas sedientas y eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Cuando llegue este día en el que pues todos vayamos a ser juntados, dice Él, porque yo he satisfecho toda alma sedienta y he llenado toda alma hambrienta. Y pues en este tiempo hay muchas personas aún, pues aún habiendo conocido al Eterno, aún habiendo oído de Yeshua, aún habiéndole servido, pues en distintos lugares, pues aún así siguen vacíos, siguen hambrientos, sedientos, porque nunca se han vuelto al Padre, nunca han vuelto, si bien tal vez se han acercado a alguna religión, tal vez se han acercado a alguna iglesia, a alguna congregación, pero nunca se han vuelto al Eterno, nunca han hecho ese teshuvah, nunca ha sido una conversión genuina, simplemente han cambiado pues de una religión a otra, simplemente han hecho pues una transformación tal vez de su entorno, de su medio, de su sociedad, pero nunca han cambiado su corazón, nunca han renunciado al pecado, nunca han renunciado a las cosas que nos han apartado de nuestro Padre. Y eso es lo que necesitamos hacer. En eso consiste el Teshuvah, en que dejemos todo lo que estamos haciendo, dejemos cualquier cosa, por más buena que parezca, por más perfecta, eh, por más prometedora que parezca, pues nada nos va a llenar, nada va a calmar esta sed, nada va a calmar esta hambre, solamente cuando volvamos a nuestro Padre, solamente cuando nos acerquemos a Él, cuando hayamos vuelto hacia nuestro Padre, solamente entonces pues Él nos va a consolar, solamente Él va a saciar nuestras almas sedientas, nuestros espíritus hambrientos. Eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros podamos volver para que Él pueda restaurar todo, para que Él pueda restaurar pues todo el pueblo de Israel, ambas casas, no solamente una, no solamente los de Judá, no solamente los de Israel, ambas casas, tienen que estar las 12 tribus, tenemos que estar todos los que somos parte del pueblo de Israel. En ese tiempo pues se va a confirmar nuevamente pues el pacto que bajo el que estamos viviendo, en el que Yeshua pues había transformado nuestra situación de exiliados, de aislados, de que habíamos abandonado nuestro pacto, pues Él nos había dado la oportunidad de que nuevamente estemos en el pacto y eso es lo que está restaurando Yeshua, ese es el pacto que ha venido a restaurar, ese es el pacto renovado, pues por el que estamos viviendo, lo que Yeshua está haciendo en nuestras vidas, que entendamos que esto no es solamente pues cuestión de un día y ya está, sino nos estamos preparando para cuando llegue el día grandioso, pues en el que ambas casas van a ser juntadas, ambas casas van a ser restauradas, pues y lo que nos toca ahora a nosotros es levantarnos, es prepararnos para el tiempo en el que Yeshua, en el que el Eterno mismo pues va a formar a este su gran ejército, al punto en el que pues estemos preparados para para esta unión de ambas casas, para el tiempo final en el que se va a derramar nuevamente su espíritu sobre toda carne, todo el mundo va a saber quién es el Eterno, todo ojo va a ver a Yeshua, pero para eso tenemos que alistarnos, no es cuestión simplemente de creer que estamos listos, de asumir que tenemos la razón y ya, sino tenemos que hacer lo que el Eterno nos está diciendo, tenemos que hacer este Teshuvah, tenemos que prepararnos para este tiempo de fiestas, para este tiempo de celebración y principalmente preparémonos para los días santísimos, para el día en el que viene el día de la expiación. Para todas estas cosas, pues, y fíjense que entonces volver al Eterno es pues volver a entender que el mismo Dios de ayer es el de hoy y es el de siempre,
Una de las cosas que por mucho tiempo pues habíamos ignorado, y esto lo vamos diciendo ya a tiempo, es pues de que su palabra sigue vigente, su ley, los mandamientos del Eterno son verdad. Hemos podido comprobar muchas veces cómo eso sigue. Pues volver también es empezar a guardar todo lo que el Eterno nos ha dicho desde el principio. No es como nosotros pensábamos pues que de repente Él ha iniciado todo y que pues todo lo ha echado como por basura y demás. No, sino que son palabras del Eterno. Por eso es tan importante que en ese tiempo volvamos pues a celebrar sus fiestas, empezando por el Shabbat, por guardar el sábado. Él nunca pues ha cambiado el día de adoración hacia Él, que de verdad adoremos pues como Él quiere que lo hagamos, que volvamos a pues esto de las fiestas, que entendamos. Probablemente hay mucha gente que recién está entendiendo esto, pues hay temporadas, hay tiempos para pues celebrar fiestas y todo este asunto que son tan importantes para cada uno de nosotros, porque el Eterno pues ha establecido 7 fiestas dentro de la palabra de Dios. Todo eso es pues lo que tenemos que volver, porque por mucho tiempo pues, nos había sido robado. Por mucho tiempo pues no entendíamos nada, no leíamos la Biblia y pues uno leía Jeremías, Isaías, Ezequiel y todo, y pues decía no se entiende nada. Pero hoy podemos entender, y la palabra pues se va abriendo cada vez más, porque pues durante mucho tiempo no entendíamos todo lo que el Eterno nos está diciendo. ¿Qué significa todo esto? Significa pues que de verdad nos volvamos hacia Dios. Volverse hacia Dios es dejar la manera que pensemos, y probablemente muchos pues se escandalicen con todo lo que estamos diciendo, porque pues normalmente tienen una mente cuadradita. Y de hecho una de las cosas que ha dicho el Eterno es de que Él iba a echar vino nuevo. Ya está el vino nuevo. Y mucha gente que pues se ha quedado como un odre viejo está reventando el día de hoy. Cuando mucha gente empieza a entender esto, o empieza a escuchar porque no lo entiende, empieza a decir no es de Dios, porque no le permite el Eterno. No se ha parado a preguntarle al Espíritu Santo y decirle cómo es esto para entender. Pero aquellos que hemos oído su voz, hoy entendemos que somos parte de Israel, que somos pues ese pueblo que ha sido injertado al Israel, al olivo original, y que ahora es tiempo de que nos volvamos. Todas las cosas que Él nos diga que nos volvamos, así debemos hacerlo. Aún desde la manera de comer, aún en la manera de hacer muchas cosas, porque el Eterno nos está llamando a un genuino arrepentimiento, un genuino teshuvá, diría yo, que significa volverse con todo, volverse del mal camino. Por mucho tiempo pues estábamos cegados y no entendíamos nada, pero hoy Dios nos está llamando para que volvamos a hacer su voluntad, y eso representa pues esa parábola del hijo pródigo. Podemos ver pues que era Efraín el que había vuelto. Era él al que se le había dado el cabrito, se le había dado pues muchas cosas, se le había dado anillo y todo, y pues de eso se trata. Este es un tiempo en el que está ocurriendo una vuelta de esa manera, y pues evidentemente muchos quizás de como la otra casa, la casa de Judá, pues no lo acepten, pero eso es parte de lo que el Eterno nos ha dicho que iba a pasar, y nos está hablando acerca de todas estas cosas. Así que entendiendo eso, pues no nos hagamos a los desentendidos, no pensemos que podemos pues como que excusarnos ante toda esta gran verdad. Es tiempo que nosotros volvamos completamente, demos esa vuelta, damos la vuelta para servir al Eterno. De verdad es importante que entendamos que pues, este Teshuvá no es cuestión de volver al Padre y listo, una vida normal, una vida eh, tal cual la estábamos haciendo antes. Pues no se trata de volver a hacer lo mismo, sino pues vemos que cuando el hijo pródigo había vuelto a su padre, cuando Efraín pues vuelve a su padre, pues lo primero que hace, pues tenía en su corazón pues toda la intención de servirle, de vivir incluso como un sirviente ahí donde su padre. Pero vemos que el padre hace algo especial, hace algo muy pero muy importante, restaura pues su condición, les restaura todo lo que él alguna vez había perdido, porque le dice, pues en el versículo 21 de Lucas 15 dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado en el cielo y contra ti, o contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos que pues le dice, yo no puedo vivir como tu hijo, yo vengo aquí pues como un sirviente, puedo trabajar, puedo hacer las cosas que te haga falta, puedo trabajar aquí en la tierra, en la casa, alguna cosa, pues yo puedo servirte, yo quiero servirte. Pues vemos que esa era la intención que tenía. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre restaura su condición, no los recibe como un siervo, no los recibe como un sirviente o como un esclavo, sino le dice, en el versículo 22 vemos, pero su Padre le dijo a sus siervos,
Pronto traigan una túnica, la mejor, pónganla sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapatos en sus pies, traigan el becerro gordo que ha sido engordado y mátenle, comamos y celebremos, porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado, y comenzaron a celebrar. Vemos que lo que hace es restaurar esa condición de hijo, no lo acepta como siervo, lo recibe como un hijo. Y algo importante, algo que necesitamos entender, si nosotros estamos volviendo, si nosotros estamos haciendo Teshuvah, pues no es para vivir nuevamente y hacer otra vez las cosas malas, hacer nuevamente pues malgastando las cosas, viviendo a nuestra manera, viviendo a nuestro antojo, sino tenemos que ahora vivir como hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que le obedecemos a nuestro Padre, que hacemos lo que Él nos manda, que hacemos lo que Él nos dice, vivimos de acuerdo a lo que está a lo que Él nos ha mandado en su casa, porque pues a ese lugar hemos vuelto, a nuestra condición original de hijos, y el Eterno pues nos ha dado una forma de vivir, nos ha enseñado muchas cosas de acuerdo a las cuales nosotros tenemos que vivir como hijos, y muchas de esas pues las vemos que las menciona Yeshua cuando dice el hijo pues es aquel que guarda sus mandamientos, aquel que vive de acuerdo a lo que el Eterno le ha instruido, a lo que el Padre le ha instruido. Ese es el hijo, el que ama a su Padre, el que ama sus mandamientos, el que vive según su voluntad. Pues y eso es lo que tenemos que hacer. Si estamos haciendo Teshuvah, si estamos volviendo pues nuevamente a nuestro Padre, a nuestro Creador, aquel que nos ha estado esperando por toda la vida, pues ahora no es cuestión de que sigamos una vida común y corriente, de que sigamos una vida en pecado, una vida pues nuevamente con nuestros mismos deseos y antojos y satisfaciendo pues cualquier cosa que sintamos, sino que tenemos que vivir como hijos siendo obedientes a lo que el Eterno nos ha llamado, siendo obedientes a lo que Él nos ha instruido. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, necesitamos entender nuestra nueva condición. Ahora somos hijos del Eterno, ahora somos hijos de nuestro Padre, de nuestro Creador, entonces tenemos que vivir como hijos del Eterno. Vivir como hijos del Eterno, eso es muy importante porque pues esta es una vuelta y una vuelta que a la senda antigua. Recordemos que pues la palabra del Eterno nos va diciendo muchas veces esto, de que volvamos a la senda antigua, que busquemos pues el camino angosto, de eso se está hablando en este tiempo, y eso representará pues volver a cosas que antes no creíamos, pues a dejar pues fiestas paganas, a dejar pues lo que representa pues por ejemplo Navidad y otras cosas que por mucho tiempo andábamos cegados, a pues a estar haciendo toda la voluntad del Eterno de acuerdo a lo que dice la Torá. Pues a todo eso debemos volvernos. Yo creo que es necesario que existe una vuelta de nosotros hacia el Eterno, pero ya no más convertidos. Esa es la palabra del día de hoy, que nos convertamos pues nosotros al Eterno. Y ojo, normalmente nosotros nos convertimos pues hacia el mundo, y ese es un problema, porque lo que nosotros deberíamos convertirnos es hacia el Eterno, hacia Dios. Necesitamos de verdad convertirnos hacia nuestro Padre, dar la vuelta por este camino, por esta vida que tal vez pues la estábamos viviendo como sea, sin pensar nada, sin considerar nada, simplemente pues dejándonos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que a nosotros nos parecía y ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Tenemos que pues volver hacia nuestro Padre, tenemos que hacer esa conversión genuina, volver a Él, volver al Creador, volver a lo que pues Él nos había enseñado desde un principio, volver a sus mandamientos, volver a sus instrucciones, a su Torah, a lo que pues nos había enseñado ya una vez, pero tiene que ser una conversión genuina, una conversión pues en la que de verdad estemos dispuestos a dejar todo eso, a dejar todo lo que alguna vez pues habíamos pensado, tal vez incluso tengamos que renunciar pues a muchas cosas que, que, que hayamos soñado, que hayamos planeado, que no estaban de acuerdo a la voluntad del Eterno, pero tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que cumplir sus mandamientos, tenemos que cumplir sus instrucciones. Son muchas las cosas pues que necesitamos hacer, es una vida completamente diferente a la que tal vez habíamos imaginado, pero no es porque el Eterno quiere que vivamos como esclavos, no es porque Él quiere que nosotros estemos eh, a la fuerza sirviéndole, que estemos ahí pues de forma obligada, que estemos renegando y molestos por lo que estamos viviendo, porque tal vez no tenemos libertad o porque no tenemos eh, eh,
porque no podemos hacer lo que nos da la gana, sino tenemos que entender que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Habíamos visto bien, pues en el libro de Deuteronomio, pues Él nos recomienda, Él nos da las dos opciones, podemos elegir, Él nos da la opción de elegir qué es lo que vamos a hacer, si vamos a vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos dice, a sus instrucciones, a ese camino de santidad que Él ha diseñado, en el que pues podemos encontrar la vida y la bendición y el bien, y vivir pues de acuerdo a todo lo que Él nos ha mandado, o pues vivir como a nosotros nos parece vivir, a nuestro estilo, a nuestra manera, haciendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, y pues elegir ese camino de muerte, ese camino de mal. Él sabe que ese camino es malo, Él sabe que ese camino no nos conviene. Por eso pues nos repite una y otra vez, elige pues el camino de la vida, elige el camino de bendición, elige mi camino, porque Él sabe que en ese camino hay vida, que en ese camino pues nosotros podemos alcanzar la salvación, no solamente de nuestros cuerpos, sino principalmente de nuestras almas. Y eso es lo que el Eterno quiere cuidar, es lo que Él quiere pues restaurar en nosotros, que de verdad pues no sea nuestra vida un desperdicio, no sea nuestra vida pues algo que vaya a terminar lejos de nuestro Padre, lejos del Eterno, sino que podamos alcanzar lo que Él ha soñado con nosotros, que nosotros podamos alcanzar todos esos planes, esos diseños, esas maravillas y prodigios que Él alguna vez ha hecho para cada uno de nosotros. Y para eso pues necesitamos andar por este camino de bendición, por este camino de vida, que es solamente pues si nosotros nos convertimos a Él, que está solamente si nosotros volvemos hacia Él y estamos dispuestos a seguir por todas las instrucciones que Él nos ha dado. Importante, pues, dispuestos a seguir todas las instrucciones que el Eterno nos ha ido dando. Y yo creo que pues es muy importante que nosotros veamos que pues es un tiempo para convertirse. De hecho, pues una de las cosas que nos dice, pues si no me equivoco, en el libro de Jeremías, pues nos va diciendo que si te conviertes, pues yo te restauraré y estarás delante de mí. Fíjense que pues eso es un requisito indispensable para estar delante del Eterno, convertirnos genuinamente desde el fondo del corazón, el hacer su voluntad. Y creo que por mucho tiempo pues nosotros hemos olvidado esto de la conversión. Por mucho tiempo hemos pensado que es pues hacer una oración y decir, sí, me arrepiento y ya, y volver a seguir haciendo. Algún momento lo decíamos, pues convertirse de verdad, arrepentirse de verdad, es más que pues tirar moco encima de la alfombra. ¿Eso qué significa? Pues que a veces mucha gente llora y llora, pero pues realmente vuelve al vómito con el mismo y es como si no pudiera hacer nada. Pues, ¿qué se puede hacer en esos casos? Es que pues necesitamos una conversión genuina. Pues estoy segura que de verdad aquella persona que logra entender su identidad, que logra entender lo que el Eterno ha hecho por cada uno de nosotros, pues con seguridad va a tener un cambio, pero pues total, porque pues cuando uno entiende quién es, pues ya deja de estar haciendo pues todo lo que en un momento simplemente hacía, así de pecado. Por eso es muy importante que el día de hoy pues de verdad le permitamos a Él que nos cambie el corazón y que volvamos hacia Dios, que volvamos de todo corazón. Una de las cosas que pues en este tiempo me ha impresionado bastante, pero bastante, es pues entender la historia de Sansón. Mucho tiempo pues yo no había entendido la historia de Sansón. Siempre pensé que era pues alguien que pues simplemente era un filisteo, pues no, bueno, no, alguien que le gustaban las filisteas, más bien que era pues alguien de Israel que le gustaban las filisteas y pues que estaba bien, que había nacido con promesa, pero que luego había pecado y pues no entendía nada. En este tiempo pues gracias al Eterno pues hemos podido comprender de que pues Sansón pues en realidad lo que estaba haciendo era reflejar la vida de Yeshua en todo el sentido. Y cuando empezamos a ver eso pues de verdad que algo cambia dentro de nosotros en el sentido de que empezamos a tener una vista muy distinta. ¿Por qué esto? A ver, tal vez muchos no logran comprender todavía esto, pero pues va de la siguiente manera. Pues resulta que pues a quién le había hablado, a qué mamá le había hablado acerca de que iba a tener un niño nazareo, pues era a Sansón, a la mamá de Sansón. Y a quien pues también se le había hablado así acerca de que iba a tener un hijo, pues era Yeshua. ¿A qué se le había dicho a Sansón que iba a hacer? Que iba a salvar a Israel.
pues ¿qué había venido a hacer Yeshua? Pues también salvar pues a todo Israel, que en este caso es pues todo el mundo entero, porque ha sido dispersado por todo el mundo. Pues ¿qué había hecho Sansón? ¿Qué había pasado con su primera esposa? Pues para los que no saben la historia, pues es tiempo de agarrar jueces y por ahí leer la historia, pero pues resulta que él tenía una primera esposa a la cual le habían dado a otro marido. ¿Qué había pasado con Yeshua? Yeshua pues tenía como esposa a Israel. Israel, que está representada en dos casas, una de las esposas, la casa de Efraín, la casa de Israel. ¿Qué había pasado? Pues también se había ido con otros baales, se había ido con otro marido. ¿Qué pasa con la segunda, con aquella que empieza a ver Sansón? Pues se comporta así, es una Dalila, porque pues termina vendiéndole por monedas de plata. ¿Qué hace la casa de Judá? Termina vendiéndolo por monedas de plata. ¿Qué pasa con Sansón? ¿Qué ocurre? Pues tiempo antes de que pues esté diciéndole todo lo que pues significaba el poder de su fuerza a Dalila, pues o más bien en ese tiempo cuando él le da todo el acertijo, o lo que más bien no acertijo, sino le da el secreto de su fuerza a Dalila, pues ocurre algo que es impresionante, pues se va el Espíritu de Dios de él. Y pues, ¿qué ocurre con Yeshua? Pues que lo que ocurre con Yeshua, pues también es de que antes de que muera por la iglesia, pues también entrega al Espíritu. Dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque pues ya entrega pues al Espíritu, lo hace así, como hombre, lo hace en la carne. Se decía que pues Jesús andaba con prostitutas y pecadores, pues también Sansón había ido a parar una noche ahí con una de las prostitutas y muchos nos imaginábamos pues que había estado con la prostituta, aunque en la Biblia pues no dice exactamente eso, solamente dice que estaba ahí y podemos ver por ejemplo de Rahab, que podía haberse ocultado de esa misma manera, ¿no? De que estaba de espía, porque pues termina llevándose toda la puerta. ¿Y cómo sabemos que no se había pues acostado con ella? Porque pues como tenía voto de Nazareo, en el instante que se iba a acostar, pues ya se le iba a ir la fuerza, no tenía que esperar hasta cortar, porque la palabra del Eterno nos dice que el nazareato es pues un voto de consagración. Entonces podemos ver que no era como nosotros pensábamos. Y no solamente eso, sino que pues la parte que a mí más me ha impresionado en todo este asunto es entender lo que son los dos ojos. ¿Quién es la niña de los ojos de Yeshua? Pues es Israel. El Eterno pues es Israel. Y pues que le habían sacado a Sansón sus dos ojos. ¿Y por quién toma venganza Sansón? Por sus dos ojos. Y termina pues aplastando las dos columnas, porque llama un ayudante que pues ese ayudante en realidad pues en el hebreo viene siendo el Ruach HaKodesh, que le acomoda bien en los dos pilares que son la casa de Judá y la casa de Efraín, y termina uniéndolos, tal cual dice, y aplastando a partir de eso a todos los filisteos. Pues que son los filisteos, dice que estaban ahí los principados. Pues cuando Yeshua muere en ese instante, va venciendo a todo principado, a toda potestad, a toda gobernador de las tinieblas, pues públicamente triunfando sobre ellos, los derriba, pues a todo principado, así dice la palabra del Eterno. Y eso mismo es pues lo que había hecho Sansón. Y cuando yo comienzo a entender esto, pues me doy cuenta que pues, en principio había juzgado muchísimo mal a Sansón. Y en segundo lugar, pues comprendo una verdad increíble. Pues empiezo a entender el amor del Eterno, porque realmente nosotros nos hemos portado como una prostituta, se podría decir, como Dalila, como aquella que había sido adúltera, como todo lo que nos imaginamos. Nosotros nos hemos portado así, y aún así el Eterno el día de hoy nos sigue diciendo una palabra tan hermosa, nos dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, vuélvanse a mí. Y esa es la palabra que el día de hoy el Eterno les está diciendo a todos ustedes. Eso representaba pues su enigma, el enigma de Sansón, esto del león muerto, pues sale miel, sale dulzura del... ¿Por qué? Porque pues el león de la tribu de Judá había entregado su vida para que nosotros podamos el día de hoy disfrutar de este panal de miel, de toda esta promesa. ¿Cómo no volvernos con un rey tan amoroso? ¿Cómo no volvernos con alguien que ha hecho tanto, pero tanto por nosotros? Creo que el día de hoy nosotros tenemos que volver al Padre, pero de todo corazón, no a nuestra manera, sino a la manera del Eterno. Necesitamos volver a nuestro Padre, a nuestro Creador, aquel que ha hecho todo por nosotros, a pesar de que nosotros le hemos sido infieles, a pesar de que hemos sido desleales, no lo hemos respetado, no lo hemos buscado ni siquiera cuando teníamos problemas, pues por mucho tiempo hemos estado alejados, no nos ha importado nada, hemos querido
resolver todo por nuestra cuenta, simplemente pues confiados en tal vez imágenes, confiando en ídolos. Hemos hecho todo de nuestra vida, hemos hecho todo lejos de Él. Y aún así pues nunca hemos reconocido que Él seguía cuidando de nosotros, que Él seguía cuidando pues como a la niña de sus ojos siempre nos había estado cuidando. Necesitamos entender que Él de verdad nos ama, que Él de verdad nos está esperando, que Él no está pues con ganas de castigarnos, no está ahí esperándonos para echarnos la culpa de todo, sino Él ya ha pagado por todo, Él ya nos ha perdonado, pero Él está esperando que nosotros volvamos. Somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación de recibirle a Él, de seguir sus caminos, de verdad dar la vuelta, dejar este mal camino, dejar pues esto que alguna vez habíamos pensado que nos hacía felices y ahora volvernos hacia el eterno, darnos esa vuelta pues por completo, hacer ese teshuvah y que pues ahora nos enfoquemos en seguir a nuestro Padre, nos enfoquemos en seguir ese camino que el Eterno nos está ofreciendo, en el camino que Él está esperando que nosotros vayamos, pero no solos, no quiere agarrarnos pues y botarnos por un camino difícil, sino Él quiere llevarnos de la mano, quiere llevarnos en sus brazos, Él es el que quiere ayudarnos a caminar por ahí, Él de verdad está dispuesto a perdonar todo, a olvidar todo, pero nosotros necesitamos acercarnos, nosotros necesitamos regresar. Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice, esta es la respuesta de Adonai. Si tú regresas, yo te restauro. Si tú vuelves, bueno, dice, porque la palabra que utiliza en el hebreo es teshuvah. Si tú haces teshuvah, yo te restauro. No dice yo te voy a restaurar. Yo, pues voy a verificar si es que me convences y te voy a restaurar. No, si tú vuelves, si tú haces teshuvah, yo te voy a restaurar y te pararás delante de mi rostro. Y yo traeré lo precioso de lo vil, serás mi boca, entonces ellos regresarán a ti, y tú no regresarás a ellos. Y esto es importante, esto es algo que me llama mucho la atención, pues es un tanto distinto en esta versión, porque dice, te pararás delante de mi rostro, vamos a poder estar delante de Él, vamos a estar cara a cara con Él, que es una de las cosas pues más preciosas que cualquier persona podría imaginarse en toda su vida, poder estar delante del Eterno, poder estar delante de Él. Y pues esta parte dice, yo traeré lo precioso de lo vil. Él va a sacar pues de toda la basura que teníamos, de todas nuestras debilidades, de todas las cosas malas que hemos hecho, pues Él va a sacar lo precioso, lo bonito, lo hermoso que había en nosotros, esas cosas lindas que ha puesto en cada uno de nosotros, esos talentos, esos dones que Él ha sembrado en nosotros, que tal vez ni siquiera los hemos utilizado, tal vez ni siquiera los hemos aprovechado. Su misma presencia, pues Él la va a hacer brillar en cada uno de nosotros. Él va a separar todas esas cosas. Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar a que podamos hacer a un lado incluso nosotros estas mismas cosas, que no sigamos contaminando las cosas, no nos sigamos mezclando, no hayamos pues un tiempo en el camino del Eterno y otro tiempo en pues lo que nos convenga, un tiempo pues en el pecado y otro tiempo buscando el Eterno, sino decidamos separar todas las cosas viles, todas aquellas cosas que nos han alejado de nuestro Padre, aquello por lo que lo hemos abandonado, así como había pasado con el hijo pródigo, pues seguramente había codiciado muchas cosas, tal vez le llamaba la atención otra ciudad, otro pueblo, otras mujeres, otra forma de vida, pues tal vez muchas, pero muchas cosas las ha dejado afuera, las ha buscado y ha dejado a un lado a su padre. Eso es lo que ahora tenemos que hacer, pero pues en Teshuvah, dejar todas esas cosas, renunciar a todo eso, renunciar a todas esas cosas viles, para que el Eterno pueda sacar lo precioso en cada uno de nosotros, para que Él pueda hacer brillar su misma presencia, su misma gloria en todos nosotros. Vemos que es algo muy especial lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. No quiere que nosotros sigamos por ese camino de muerte, no quiere que sigamos pues siendo un pueblo que ande pues cegado, un pueblo que ande perdido, sino que sea ahora un pueblo que vaya guiado por su Espíritu Santo. Definitivamente pues un pueblo que ande guiado por el Espíritu Santo. Entonces pues que nos queda hoy en día convertirnos de verdad al Eterno. Así como el hijo pródigo pues en un momento pues había decidido y había dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así también nosotros, el día de hoy, pues con todo el corazón, digámosle eso, digámosle verdaderamente eso al Eterno, que pues de verdad nos arrepentimos de todo corazón, de todas las cosas que hemos estado haciendo, de todo lo que hemos estado diciendo, y en este tiempo que de verdad podamos hacer la voluntad del Eterno, porque pues apartados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer.
Yo creo que esto es un llamado muy especial a cada persona, a cada uno de nosotros, lo que se nos está haciendo. Y pues empieza muy prontito ya, si no me equivoco, al finalizar el día sábado, sí, si no me equivoco, al finalizar el sábado aproximadamente, no sé, lo vamos a confirmar en mañana pasado. Bueno, pues lo vamos a confirmar ya prontito porque pues está empezando ya una temporada de Teshuvah, una temporada en principio de 30 días. ¿Para qué? Para empezar ya el tiempo de fiestas con el Eterno. Eso significa que pues en 30, a partir de que empezamos la temporada de Teshuvah, tiempo de arrepentimiento, pues vamos a estar ya con la fiesta de las trompetas. Y posteriormente, pues 10 días después va a estar la fiesta de Yom Kippur. Y luego pues vamos a tener un tiempito más después, a los 15 días, pues va a estar la fiesta de Sukkot. Entonces tenemos tres fiestas muy importantes y además a considerar lo siguiente, pues decíamos que hay días consagrados como el Shabbat, pero hay pues también años consagrados como lo que son pues los años Shemitah y resulta que ahora estamos pues en un año Shemitah, estamos entrando pues en esa temporada del tiempo Shemitah. Que es pues un año de descanso para dedicarse solamente a las cosas del Eterno, pues según lo que el Eterno nos vaya a decir, hay muchas cosas que todavía no las comprendemos a cabalidad, según el Eterno nos vaya dando, pues vamos a ir diciendo todo eso, pero pues vemos que es un tiempo especial. Es un tiempo especial porque van a marcar 7 años y van a marcar 7 años de una manera pues tremenda. Muchas de las cosas que van a suceder se van a definir, pues son fechas que uno no debe faltar, son fechas que en las fiestas nosotros debemos estar listos para todo. Por lo tanto, pues este tiempo de Teshuvah es un tiempo para alistarnos, así que ya estamos en eso. Pues ya se empieza ya a mover, a tener un movimiento muy grande para poder volver hacia Dios porque pues llega una temporada muy importante, así que yo creo que nadie debe perderse todo esto. Si alguno todavía piensa que estamos quizás judaizando y demás, no, son cosas que están en la palabra del Eterno, que están en la Biblia, que pues lo pueden leer y pueden ver de que así está escrito, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, nosotros tampoco conocíamos hace tiempo esto. Pues ya va a ser el tercer año, si no me equivoco, de que vayamos a celebrar contentos porque la verdad nuestra vida ha dado un giro pero total después de entender esto. Pues la palabra se vuelve tan dulce, pero tan dulce. Hemos pues dejado muchas cosas porque pues nosotros también teníamos muchas ataduras. Yo soy, bueno, yo era cristiana más bien desde muy chiquita. Y pues el asunto es de que por mucho tiempo lo que no había aprendido en años, pues lo hemos aprendido en este poco tiempo, pero de una manera asombrosa. Y más que eso, pues Dios ha ido rescatando nuestra alma de cárceles, porque todavía, a pesar de estar, digamos, en una, pues de estar como cristianos, pues todavía teníamos cárceles en el alma, y este tiempo Dios nos ha sacado de todas esas cosas, y entender nuestra identidad, por lo menos para mí ha sido clave. Por eso es que pues les instamos a ustedes que empiecen el tiempo de Teshuvah. La primera vez que nosotros habíamos empezado esto, pues habían pasado ya 10 días después del inicio de Teshuvah, y empezamos como locos a confesar pecados, pero pues de los más feos, los que más se puedan imaginar. Empezamos a confesar todo aquello que habíamos hecho, y de verdad que la gloria de Dios se ha visto en nuestras vidas. Al día de hoy podemos contar un montón de testimonios. Pues toda la casa de oración a la que pertenecemos ha empezado a hacer eso, y Dios nos ha ido mostrando muchas cosas que hoy le doy gracias al Eterno por habernos permitido ver todo eso que pues antes, por más de que pues hablábamos de Dios, era como velado. Así que yo les insto a que preparen su corazón, que le permitan al Eterno convencerlos, pregúntenle, háblenle, no se queden con lo que pues simplemente les dice una religión, sino que permitan que el Eterno les está hablando. Él está viniendo por cada oveja perdida. Y bueno, pues ya llegamos al final. Daniel, tu despedida. Tiempo de preparación, tiempo de que de verdad veamos bien lo que estamos haciendo. No es una religión, no es una nueva cultura, no es pues algo que nos hayamos inventado, no son unos consejos simplemente para una vida exitosa, sino son las instrucciones del Eterno, es lo que el Eterno nos ha enseñado. Él mismo nos ha dicho qué es lo que teníamos que hacer. Si bien pues por un tiempo nosotros tampoco entendíamos nada, nosotros también estábamos tal vez sin conocer todas estas cosas, pensando pues que
se trataba de fiestas judías y de festividades que solamente lo hacían los judíos, pues es importante entender, estas fiestas las ha hecho el Eterno y no las ha hecho solamente con la casa de Judá, las ha hecho con todo su pueblo, con todo Israel. Estas fiestas nos pertenecen a nosotros porque el Eterno nos las ha dado, porque es un mandato e incluso es un estatuto perpetuo que se va a seguir celebrando incluso en el milenio, incluso en la eternidad. Vamos a seguir festejando estas fiestas. Es el plan del Eterno, pues, que que nosotros nos preparemos, que nosotros nos alistemos, como lo decíamos al principio, Él nos está llamando, Él es el que nos está esperando, Él quiere encontrarse con nosotros. Hay una parte interesante que me gusta en la Torah cuando le dice pues a Moisés que le diga a todo su pueblo 3 veces al año, todos los varones van a presentarse delante de mí, y este pues es un llamado. En esas veces pues se consideraba solamente a los primogénitos, pero ahora vemos que todo el pueblo de Israel pues es el primogénito del Eterno. Así que 3 veces al año, en 3 ocasiones, en 3 grupos diferentes, pues se separan las fiestas en tres temporadas, pues si en esas 3 ocasiones nosotros tenemos que presentarnos delante del Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ahora pues nos toca este tiempo de Teshuvá que nos preparamos para estas últimas 3 fiestas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Es un tiempo especial, es una temporada especial. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos pues simplemente pensar que es una fiesta común y corriente. Tenemos que entender, es un llamado del Eterno, es un tiempo en el que nos vamos a encontrar con Él, y qué mejor que prepararnos pues para estar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Shalom, hermanos. Shalom, de verdad. Y bueno, pues allí donde está, vamos a pedirle al Eterno de verdad que esta palabra pues dé mucho, pero mucho fruto. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y este día, Señor, entendemos lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, lo que en este tiempo has estado haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú cambies nuestra vida, cambies todo nuestro ser, Señor. Y hoy de verdad, papá, cuando escuchamos tu palabra y vemos lo que tú has hecho por nosotros, hoy que entendemos, Señor, que somos ese hijo pródigo, que necesitamos volver, Señor, a la casa del Padre, hoy volvemos a ti, Señor. Te pedimos que pongas, Señor, en nosotros tu corazón, porque de verdad nos damos cuenta, Señor, que nos hemos revolcado, papá, con todo lo que significan los chanchos, papá, con todo aquello que no te agrada, Padre, en el mundo espiritual y aún en el carnal, papá. Muchos de nosotros, papá, hemos hecho lo que no te agrada. No hemos entendido, Señor, quiénes éramos. No hemos entendido que éramos parte del pueblo tuyo, parte de tus hijos, parte de tu pueblo, parte del Israel, Señor. No hemos entendido todo eso, Padre amado. Hemos pensado, papito amado, que estábamos así simplemente, pues por fuera, papá. Hoy entendemos que tu palabra, Señor, es verdad. Hoy entendemos que debemos tener una vuelta hacia el Eterno, que debemos volver hacia ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Que de verdad, Señor, exista un arrepentimiento, Señor, un teshuvá, papá. Hoy te pedimos, Señor, que aún nos enseñes a hacer teshuvá. Estamos ya a punto de entrar, Señor, en temporadas, Padre amado, temporadas que tú has llamado, papá, y queremos de verdad entrar con todo. No queremos entrar a medias tintas, no como a nosotros nos parezca, sino como a ti, Señor, te agrada. Perdónanos, papá, perdónanos, Padre eterno, perdón por hacer las cosas, Señor, a nuestra manera, perdón por no hacer las cosas como a ti te agradan, perdón, Señor, porque mucho tiempo en lugar de convertirnos hacia ti, nos hemos convertido a nuestros amigos, nos hemos convertido a todo lo que representa Egipto, a todo lo que representa Babilonia, Padre. No hemos actuado como hijos tuyos, hemos seguido, Señor, yendo por caminos, Señor, que no te agrada, adorando lo que no te agradaba. Pero hoy, al ver, Señor, tanto amor tuyo, al ver, Señor, cómo tú nos ves, cómo tú lloras, Señor, al ver a tu hijo Efraín, cómo tú lo miras, Señor, y cómo estás dispuesto aún a restaurarle todo, de verdad es que nuestro corazón se hace chiquito al entender, Señor, que somos la niña de tus ojos y todo lo que has tenido que padecer, papá, por cada uno de nosotros, que quizá no imaginamos, que quizá no entendemos, papá. Pero de verdad el día
de hoy empezamos a ver, Señor, tu grande amor y nosotros, Padre amado, portándonos, Señor, como cualquiera, papá, adorando dioses que no te agradan, levantando, Señor, aún dentro de nosotros cosas que a ti no te agradan. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia. Ayúdanos a hacer esa teshuvá de verdad, papá, que estemos listos para empezar a prepararnos, Señor, para cuando alcancemos tus fiestas, Señor, podamos ser aceptos delante de ti y tengamos un corazón que te agrade, un corazón que te sirva, no algo que digan, Señor, aléjense porque no me agradan. Eso no quisiéramos, Señor. Quisiéramos de verdad que tú nos mires con agrado, no que nos digas apártense hacedores de maldad, no, Padre, sino que de verdad nos mires y digas que te hemos agradado. Hoy, Señor, ayúdanos a cambiar este necio corazón, porque mucho tiempo, Señor, con este necio corazón hemos hecho lo que nos ha dado la gana, papá. No hemos consultado tus asuntos, no hemos preguntado lo que debíamos hacer, pero hoy tú nos estás cambiando, nos estás transformando, estás haciendo de nosotros nuevas personas, nos estás enseñando a hacer tu voluntad con tu poder, papá. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu iglesia que en mucho tiempo, papá, he estado haciendo cosas que a ti no te agradan. Perdona a tu iglesia, Padre amado, porque muchos, Señor, aún que son esas ovejas perdidas y están, Señor, dentro de alguna religión, todavía no han entendido tu llamado. Que hoy, Señor, se destapen los ojos y los oídos. Que la multitud, Señor, de tus hijos de Efraín no se pegue a una religión, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tú los puedas libertar y de verdad puedan seguirte y servirte. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad con tu poder. Y en este momento tomamos poder, control y autoridad. Y óiganme bien ustedes, todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, orgullo, temor, atadura, anticristo, sordomudo, en el nombre de Jesús, sueltan nuestras vidas, sueltan esta casa, se van al abismo, se van por donde han venido, en el nombre de Jesús, sueltan nuestra vida, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la vida de depresión, sueltan mi hipotálamo, sueltan mi cerviz, en el nombre de Jesús, se van por donde han venido, no tienen lugar, no tienen parte en mi vida, no tienen parte en mi familia. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, sales ahora mismo en el nombre de Jesús, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, porque en este tiempo, papá, tú me estás restaurando y estás poniendo, Señor, en mi corazón tu Torah, en mi mente, Señor, tu Torah. Ayúdame, Señor, ayúdame, amado Dios, a seguirte y estar delante de ti cada día de mi vida, papá. Y en el nombre de Jesús también pedirte, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que esté, sobre la casa de Israel, sobre la casa de Judá, Señor, que tú los puedas levantar. Obreros para tu mies, Señor, obreros para esa gran cosecha de almas, obreros, Señor, para ese tiempo, Señor, que tú estás fijando, papá. Y en el nombre de Jesús, óiganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Jesús, les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para hacer la voluntad del Eterno, para volverse al Eterno. Y escúchenme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. También, papá, en este tiempo pedirte que tú toques cada puerta, cada casa de mis hermanos, Señor. Aún les enseñes, Señor, cómo actuar, qué decir, cómo hacer, papá. Y no permitas que ninguna mortandad entre en sus vidas. Tampoco permitas, Padre, que entre, Señor, todo tipo de dudas, sino que lo que tú digas, eso hagan, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, en esta noche está con nosotros mi papá.
tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Gracias, Padre Santo. Amado Rey, a ver, prendan sus micrófonos, mis hermanos. Le alabaremos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ah, sí, hermosa. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. A su gloria. Alabado es nuestro Dios, alabado es nuestro Rey celestial, mis hermanos. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Gracias, Amén. Padre Santo, Dios, por darnos una patria tan linda. Papito Dios, un Espíritu Santo, mis hermanos. A ver, díganle un grito de júbilo. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo. Gracias, amoroso Rey Celestial. Bendiciones a toda Bolivia, mis hermanos, a nuestra patria. Bendiciones, mis hermanos, a sus vidas, Padre Santo. Bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, bendiciones. Que Dios te bendiga, papi. Muchas bendiciones. En Yeshua. Bendiciones. Y Amén. bendecimos pues también en esta noche a todas las familias que están con nosotros. Ahí tenemos a la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, Dios, hasta mañana en bendiciones, Yeshua, en Yeshua, shalom, hermanos, bendiciones hasta En mañana. Yeshua, shalom, bendiciones. Ahí, Benjito. Bendiciones, David, JJ, Sarita. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. Amén, Shalom. shalom, shalom. Amén, en Yeshua, que Dios les bendiga y bendecimos también pues allí a la familia Lima Guayas. Bendiciones, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Beto. En Yeshua, Shabbat Shalom. Paso que más digan la manzana y que más me digan. Bendiciones, bendiciones ahí a mi preciosa Tessa. Bendiciones ahí a Mayra, Anthony, a mi hermana Bea, a mi hermano George. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, en Yeshua, bendiciones. Y bendecimos pues también allí a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Amén, Amparo, amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Amén, en Yeshua, que Dios les bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones y bendecimos pues también allí a cada una de las vidas que están con nosotros. Hermano Ismael, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel Ligor, hermano Jaime, hermano Martita, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua, shalom. En Yeshua, shalom, shalom, Ismael, que Dios te bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, amén, bendiciones y bendecimos pues también ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones, que Dios les bendiga, shalom. Shalom. Amén, y bendecimos también pues allí a las familias que están con nosotros, a la familia Ayala Campos, bendiciones.
Bendiciones también ahí a mi tía Luisa, bendecimos también a Norquis, a la familia López Tito, a la familia Quispe Cosío, bendecir también pues allí a cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos, bendiciones allí a Tatiana en La Paz, a la familia Jata Cosío, allá también en La Paz, bendecir en Chayapata, que Dios les bendiga, muchas bendiciones tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones, bendiciones también pues allí a cada una de mis tías, bendiciones tía Lucy, tía Isla, tía, bendiciones también a toda la familia Carlos Gómez, tío Juan, tía Gudi, Jonelí, Sabdi, Marian, Tirsa, bendiciones, Génesis, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada una de ustedes, bendiciones también hay a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, César, bendiciones, bendiciones ahí a Ramirín, Osmarín y pues también a Zaida, que Dios les bendiga, bendiciones también allí a cada una de las personitas que están en Chayapata, que Dios les bendiga, a la familia Choque González, Keila Carmí, bendiciones, bendiciones también a los hermanos Lobo, a los hermanos pues Lojo, que bendecimos a Santa Cruz también y donde nos estén viendo, que Dios les bendiga mis hermanos en Yeshua. En su punto, Radio Online.